Bueno, les voy a contar muy poquito de Jimena, porque si no me voy a extender. Jimena trabajamos como con Pablo, eh, también en esta forma de networking, de todos ganamos, tratamos de abrir caminos. Ella es doctora, es investigadora del CONICET, es presidenta de la Asociación de Humanidades Digitales, bueno, profesora en universidades extranjeras, y no voy a contar más, así no se pone áspera. Y la invité en este seminario porque me parece que es importante. Ella conoce de adentro una universidad española y una universidad por lo menos norteamericana la cuestión de investigación, y me parece que es importante que tengan una visión actual y real de ese tipo de instituciones ajenas a las de Argentina, ¿no? No sé, nada más que eso. Los dejo con Jimena. Bueno, Bueno, Carlos, gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla porque preparé un PowerPoint. ¿Lo ven, verdad? sí. Muy bien, ¿Se ve? muy bien. A ver, yo les voy a hablar desde un lugar, como se quiere, desde la casuística. Traje dos casos para compartir con ustedes, porque como Carlos mencionó, yo no trabajo en gestión de la investigación directamente, ni administración, ni nada, pero bueno, como investigadora, todos los investigadores terminamos haciendo gestión. Y bueno, por el perfil, digamos, como yo me fui formando luego en mi carrera de posgrado, tuve la oportunidad de trabajar en distintos lugares. No, para contarles un poco, bueno, quién soy y qué hago, yo aquí en la Universidad de Buenos Aires estudié la carrera de letras, pero me interesaba el mundo de si se quiere, los textos antiguos, y me especialicé en un área que se llama filología románica, que en ese momento era un doctorado que se dictaba en la Universidad Complutense de Madrid, y evidentemente a mí me interesaban no solamente los textos antiguos, sino editarlos, estudiar la materialidad de cada uno de esos lugares, y terminé trabajando mucho en temas de bibliotecas y archivos antiguos. Especialmente todo lo que tenía que ver con textos de los siglos XIII-XIV. En ese momento, en el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, que era donde yo estaba trabajando, lo que empezó a ver fue una transformación tecnológica impresionante. Estoy hablando más o menos para el año 2004. Entonces, estos proyectos que estaban muy relacionados con el trabajo en archivo, en biblioteca, empezaron a digitalizar fondos, digamos, de una forma bastante rápida, dando lugar también al trabajo de investigadores. Entonces, lo que empezaron a surgir fueron contratos de investigación para trabajar en equipos híbridos donde había investigadores, técnicos, bibliotecarios, gestores, etcétera, trabajando sobre cuestiones de patrimonio cultural, porque el foco estuvo siempre muy puesto en la recuperación del patrimonio. De hecho, yo hice una de las maestrías allá, fue en recuperación del patrimonio. Bueno, luego yo me quedé trabajando varios años en España, y uno de las universidades donde estuve mucho tiempo y aún sigo trabajando como investigadora externa es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y este es uno de los casos que quería traer, ¿no? La gestión de la investigación en la UNED. Ahí en este espacio, desde 2015 empezamos, o 2014 antes, a trabajar en lo que llaman las escuelas de verano específicas, temáticas, algunas relacionadas con comunicación científica, otras con humanidades digitales. Y con respecto a este tema, lanzamos primero lo que en España llaman los expertos, que aquí son nuestras diplomaturas o cursos de especialización, en dos temáticas específicas: humanidades digitales 1, edición digital otro. Y luego ya con la carrera del experto hecha, ampliamos la oferta a una maestría, que sigo codirigiendo.
y sigo participando en proyectos de investigación, con lo que conozco un poquito cómo se gestiona la investigación en una universidad muy grande como es la UNED, que ahora les voy a contar un poquito más. Y el otro caso que me parecía interesante cuando Carlos me propuso venir a charlar con ustedes fue el de la Universidad de California, UCLA, específicamente, porque ahora vamos a ver que la Universidad de California tiene un montón de sedes, a través de un consorcio de investigación en el cual yo colaboro, que se llama Force 11, que Force quiere decir como The Future of Research and Communication, como el futuro de la investigación científica y la investigación, y 11, bueno, fue por los primeros 11 fundadores del consorcio. Se empezó a trabajar también en la profesionalización de la investigación a todo nivel, no solamente en cuanto a contenido, sino en cómo se gestiona la comunicación científica, a través de cursos de especialización que empezaron a dictarse todos los veranos en distintas sedes de la Universidad de California, principalmente Los Ángeles y San Diego. En los últimos 2 años el curso ha sido realizado en Los Ángeles, así que el caso que también quería como traerles y recortarles era el de UCLA. Así que estos son los 2 casos que me parecieron interesantes porque en algún punto son universidades, se quiere, parecidas pero muy diferentes. También hay una forma muy diferente en cada una de gestionar, profesionalizar, financiar la investigación, no, sin ser una mejor que la otra, solamente traigo los 2 casos para que después ustedes lo utilicen también a forma de, digamos, también de caso, de ejemplo para los proyectos que están realizando. Sí, evidentemente, en ambos casos lo que vamos a ver es que las 2 universidades están muy pensadas desde los rankings globales, ¿no? Tanto, bueno, principalmente UCLA, donde la cuestión del ranking es vital para que el Estado le dé mayor o menor financiación, de eso depende, así que es una carrera mucho más estricta. Pero ambas, y un poco la charla que preparé, está pensada desde digamos, las estructuras de cada una, ¿no? Cómo cada uno construye sus estructuras para promover la investigación y para que la promoción de la investigación incluya no solamente becarios, sino también, y aquí hago como especial foco porque las 2 están en los últimos tiempos pensando más allá de la investigación, sino en redes de transferencia, y transferencia implica no solamente transferencia a la sociedad, sino transferencia entre las universidades y las empresas, los sistemas de apoyo a la publicación científica, a la presentación de proyectos y visibilización de los resultados exitosos. Esto también está muy bien explicado en este artículo de Mercado et al., que creo que lo tienen como bibliografía también del curso, pero me parece que resume un poco lo que tienen como objetivo estas 2 universidades y un poco la charla, ¿no? Pensar la gestión a través de estructuras bien organizadas o que intentan bien organizarse o mantener ciertas buenas prácticas. Todos sabemos que a veces funciona y a veces no. Pero bueno, traerles estos 2 ejemplos con sus luces y sus sombras para que ustedes los reutilicen. Así que bueno, voy a empezar. No tengo problema si alguien tiene una pregunta urgente mientras estoy hablando y quiere preguntar, abre el micrófono y pregunta. Si es algo que se relaciona directamente, no duden en preguntar. De hecho, hasta lo mejor para ustedes es más sencillo para seguir la presentación y para que no sea tan plan monólogo. Evidentemente si se relaciona directo con lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que siéntanse invitados e invitadas. Empecemos con la UNED. Empecemos con las políticas de investigación en la Universidad Española, que me parece que son centrales. Nada que se relacione con la gestión de una universidad termina de funcionar cuando no hay políticas que sostengan gestión y propuestas de innovación.
es imposible. Uno puede tener las mejores intenciones, pero lo que necesita son estructuras, son políticas que de alguna forma, por ejemplo, Silvia recién mencionó el Sistema Nacional de Repositorios. Atrás de todo eso, no solamente están las buenas intenciones del acceso abierto, la visibilidad de la publicación científica, etcétera, sino que hay políticas que evidentemente necesitamos todos que se continúen y se mejoren para que todo esto funcione. En España, solamente para nombrarles algunas que han venido estructurando la gestión de la investigación, desde la transición a la democracia se propuso una gran reforma universitaria. Más tarde, 10 años después, hubo un plan dedicado específicamente a la evaluación de la calidad de las universidades. Y más allá de todos los planes que hubo, hago hincapié en esta evaluación de la calidad porque fue uno de los, digamos, de las piedras de toque que modificó por completo la estructura, digamos, organizacional de la evaluación en este momento en España, que se terminó dividiendo en, digamos, dos comisiones, o una comisión y una agencia. Una que es la Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora, la CENAI, que lo que hace es evaluar, más allá de lo que hacen las universidades de evaluación interna de sus profesionales e investigadores, de evaluar cada 6 años, por eso se llaman sexenios, la actividad, o sea, es una evaluación externa de cada una de las personas que trabajan en investigación en las universidades. Entonces, de algún modo, así se mantiene también la neutralidad en la evaluación, y cada 6 años lo que se hace es mantener esta serie de incentivos para los investigadores y profesores de las universidades. Y luego hay otra agencia mucho más grande, porque esta es una comisión, la otra es una agencia, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y Acreditación. Y esto es para todo el mundo que trabaje en universidades allá. Todo el mundo necesita acreditarse. No sé si ustedes conocen de cerca cómo funciona la universidad o el sistema, digamos, público en España en general, pero lo menciono para que todos entendamos por qué existe esta agencia. España se rige por un sistema de lo que ellos llaman las oposiciones, ¿no? Los concursos, pero los concursos son por oposición, son por no solamente antecedentes, sino el concurso se gana, digamos, a partir de una defensa específica de un tema, donde uno no solamente tiene que tener una cantidad de puntaje a partir de lo curricular, sino que va a un tipo de evaluación específica donde oralmente tiene que defender, y por escrito también, en un examen, cuánto sabe sobre un tema para poder acceder a diferentes puestos que pueden relacionarse con gestión-administración, con investigación, con educación, etc. Todo el sistema público se rige por este sistema de lo que ellos llaman las oposiciones, que se publican por boletín oficial, etcétera, etcétera. Es un sistema que se abre cada 2 años, en algunos años se ha extendido a 4 por distintos problemas internos que ha tenido el país. Este año con el tema de COVID va a ser un problema, todavía ni siquiera está seguro, tendrían que abrirse las oposiciones ahora a fin de año, y como eso tiene que ser presencial, son exámenes donde hay 2 instancias y las 2 son presenciales, todavía es probable que tenga que postergarse. Pero esto para que veamos en qué estructura macro se inserta la UNED. La UNED, que es, como les decía, el acrónimo de Universidad Nacional de Educación a Distancia, es la universidad más grande de España, tiene más de 250.000 estudiantes, y en todo el mundo, tiene una gran cantidad de titulaciones oficiales, con gran hincapié en lo que es la maestría. Hay 65 másteres universitarios, 18 programas de doctorado, y una gran cantidad de cursos de formación permanente, de todo tipo, y no solamente para los investigadores y para los profesores, sino de formación permanente, digamos, para todos los servidores públicos, si se quiere. El problema que tiene la UNED es
su enorme estructura física. Es una especie de gigante con una sede central en Madrid, pero con centros asociados en todo el mundo. Es una universidad muy joven, de España es la más joven, por eso es una de las todavía más criticadas, porque no tiene esa alcurnia de siglos, ¿no? Como tienen las universidades más antiguas de Europa, como la Universidad Complutense de Madrid, la de Santiago de Compostela, etc. Tiene solo 40 años. Y su, digamos, su caballito de batalla, su distinción mayor, es esta cuestión de la educación a distancia, haber sido precursores hace 40 años en la educación no presencial, no online, que es algo muy distinto. Y ellos hacen mucho hincapié en que la sincronía no es, digamos, una cuestión, digamos, mandatoria para hacer una universidad a distancia. Puede haber sincronía o clases asincrónicas. De hecho, la UNED estuvo siempre pensada desde un primer momento, hace 40 años, en primero pensar en la formación permanente de gente que no podía estar tomando clases presenciales porque trabajaba, por distintas cuestiones, o porque estaba en zonas alejadas de los centros más importantes. Entonces, la cuestión de distancia no tiene que ver específicamente con lo online y lo sincrónico. Y han probado todo tipo de tecnología. Esto también es interesante porque hoy también es uno de los emblemas, vamos a verlo más adelante, la innovación y la cuestión tecnológica. Esos vienen probando distintas formas de educación a distancia. Empezaron evidentemente con el correo y el teléfono. Hay un mini museo en la sede central de la UNED que es muy interesante, donde están las primeras formas en las que se enviaba el material a los estudiantes, el tipo de cajitas que usaban para que los elementos llegaran en condiciones, etc. Hoy, evidentemente, todo es a través de plataformas digitales que la UNED desarrolla específicamente para sus cursos. Habiendo sido profesora de la UNED y siéndolo todavía, no les diría que son las mejores. Algunas son muy buenas, otras no tanto, pero lo que tiene es que van innovando mucho en las plataformas digitales que utilizan. Y son, digamos, uno de los impulsores de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Evidentemente han hecho un gran trabajo desde hace muchos años en actualizar a quienes están trabajando en este tipo de universidades. Es una asociación interesante, no sé si aquí alguno la conoce, pero los invito a que luego en la web googleen IESAD. Abro una nota de color. Yo siempre dejo las presentaciones porque van a ver que la mayor parte aparecen links o las imágenes están hipervinculadas, porque me parece que también este tipo de presentaciones son materiales educativos, así que luego se la pasaré a Carlos y pueden seguir investigando un poco más sobre cada uno de los datos que les voy dejando. Algo interesante. Bueno, es una universidad pública, la UNED. UCLA también, son universidades públicas. No obstante, público no implica gratuidad completa, no implica mínimo arancel, como por ejemplo aquí en la Universidad de Buenos Aires, sino que hay matrículas anuales. Evidentemente hay una gran diferencia entre la matrícula que se paga en la UNED y la de UCLA, pero sí, todos los estudiantes de cualquier orientación de grado o de posgrado o de formación permanente tienen que pagar una matrícula, aún siendo, como digo, una universidad pública. Y esta es la estructura para que vean en formato mapa de la UNED, que así se ve mejor, ¿no? Yo les decía que tenía una sede central y una enorme cantidad de sedes en todo el mundo. Estos son todas las sedes. A la izquierda, bueno, en España todos los centros asociados donde uno puede digamos, ir a presentarse a los exámenes, porque una de las cosas interesantes que tiene es que la UNED uno puede estudiar a distancia, pero los exámenes finales siguen siendo presenciales. Estructura, digamos, política, si se quiere, en mi caso me parece que es todavía un poco, necesita un poco de actualización. Pero bueno, ese es el modo en el que ellos trabajan. Pero para que vean la estructura macro de la universidad, es gigante. Y
no quiere decir eso que todos los centros, aquí hago este hincapié, no quiere decir que todos los centros tengan las mismas funciones. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires hay un centro asociado de la UNED, sin embargo, la función que tiene este centro de la UNED, además de ser un centro evaluador, por si hubiese alumnos que en este momento son expatriados o están trabajando fuera de, por ejemplo, de España, porque sigue siendo pensada como una universidad española, la oferta, digamos, que tienen es solamente de formación permanente y posgrado, y, por ejemplo, en el caso de Argentina, muy pensada para formación permanente de cuestiones que son legales, ¿no? Entonces, ahí es una sede muy pensada desde estudios relacionados con el derecho. Estructura de la UNED en cuanto a la dirección. Evidentemente hay un rectorado, como en la mayor parte de las universidades, pero después hay una enorme cantidad de vicerrectorados. Enorme. Y hago hincapié en uno que se creó en los últimos años, que es el de digitalización e innovación. Este vicerrectorado no existía, tiene unos 7 años como mucho, es muy joven, es el último vicerrectorado, y hay un vicerrectorado de tecnología. Sin embargo, cuando se creó este vicerrectorado, lo que se pensó no fue solamente en pensar la estructura, digamos, tecnológica ya de las clases a distancia, de toda la cuestión, digamos, del armado tecnológico de plataformas, etcétera, sino en pensar cómo la sociedad, digamos, digital implicaba nuevos desafíos que tenían que ver con la innovación de la investigación y con la innovación dentro de la universidad. Entonces, bueno, ahora les voy a contar un poco más por dónde van los pasos de este vicerrectorado, que me parece uno de los más interesantes. Bueno, aquí está el resto, está el de tecnología que les mencionaba. Y el otro vicerrectorado que me parece también como muy interesante para mostrarles un poco lo que está haciendo, junto con el de digitalización e innovación, que lo dejo aquí desagregado con sus tareas, es el de investigación, transferencia del conocimiento y divulgación científica, porque ambos están trabajando como muy a la vez, ¿no? Si bien este está más enfocado en innovación, y vamos a ver un poco la innovación con quién, el de investigación, transferencia y divulgación, es de apoyo a los investigadores para impulsar cualitativa y cuantitativamente la investigación que desarrollan. Entonces, digamos, no solamente está esta cuestión de promover más convenios y contratos relacionados con las actividades de investigación, comisiones de bioética para, digamos, las carreras más relacionadas con este tipo de cuestiones, las ciencias biológicas, etcétera. Pero también un gran hincapié en mecanismos para la difusión de las actividades de investigación, que me parece un punto muy importante. ¿Y con quiénes trabaja este vicerrectorado? Y esto también me parece interesante mencionar, y aquí voy a hacer bastante hincapié, es, bueno, en un departamento de gestión de la investigación, pero en 2 oficinas del departamento de gestión muy interesantes. Una que es LOTAI, que es la Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación, que cumple un poco estas funciones que les mencionaba, pero también la otra es la llamada OTRI, muy famosa en la UNED. Perdonen, estoy tomando agua, porque esta semana hablé tanto que me duele un poco la garganta. Que es la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación. Y en esta voy a hacer bastante hincapié porque parte del trabajo de innovación es lo que hace esta oficina en cuanto a transferencia. Y no dejo de mencionar la biblioteca porque voy a volver a ella, para alegría de Silvia. Entonces, bueno, un poco las funciones de LOTAI son las de cosas esperables, apoyo a los investigadores en cuestiones que tienen que ver con información, pero también con fuentes de financiación, y esto es un gran punto de la UNED,
que yo como investigadora pude disfrutar, en muchos casos, y aquí en nuestro país se deja, digamos, de mano de los investigadores que salgan a buscar sus propias fuentes de investigación para financiarse los proyectos de investigación. Y si bien se puede, es un trabajo que consume una enorme cantidad de tiempo. Y la financiación de la investigación hoy no es algo menor. De hecho, la UNED lo ha relacionado y, como les comentaba yo, ha hecho crecer los dos vicerrectorados, el de innovación con el de transferencia, porque cree que la investigación en este momento sin financiación no es investigación. Entonces, y la financiación, perdón, no solamente tiene que ir de la mano, digamos, de la financiación del Estado o solo de la universidad, en el caso de las universidades privadas, porque sería imposible, sino que hay que recurrir a financiación externa. Y financiación externa significa financiarse a través de consorcios mayores, empresas, etc. Entonces, tener una oficina específica para financiación de la investigación es, y para ellos ha sido también, digamos, un gran, digamos, un momento importante, porque hasta ese momento la UNED como universidad pública venía financiándose únicamente con fondos públicos. El mundo cambió hace rato y ellos modificaron este plan a través de la creación de esos vicerrectorados y de estas oficinas. Y la otra oficina, que a mí me parece también que su trabajo es más que interesante, no porque salga a buscar específicamente la financiación, sino porque lo que hace es transferencia de los resultados de investigación, pero también por pensar a dónde hace la transferencia. Lo que hace esta oficina es apoyar a los investigadores en pensar cuál es la oferta tecnológica y de conocimiento, la promoción comercial. Entonces, la mayor parte, digamos, de su trabajo es establecer relaciones con empresas para trabajo, digamos, de los estudiantes que se forman en la UNED, directamente trabajando con empresas para hacer, digamos, toda esta serie de pasantías, etcétera, fuera de la universidad, y también mucho hincapié en lo que es la protección de la propiedad intelectual e industrial, de productos que pueden desarrollarse entre esas empresas y estudiantes, investigadores de la UNED, etcétera. Y hago hincapié en el proyecto que tienen de creación de empresas híbridas entre la universidad y la empresa privada, donde para eso crearon lo que llaman la Fundación UNED, que ya no es la universidad pública, sino que es una fundación que lo que hace es trabajar directamente con las empresas en la creación de esta oferta tecnológica diferente. Este es el modelo que le viene funcionando a la UNED en los últimos tiempos y que la ha logrado sacar, digamos, solo de la estructura de universidad pública que tenía. Otra cuestión interesante que han hecho, o sea, entre todos los planes que tienen, que son muchos, solamente destaco que lo que hicieron en los últimos 5 años fue el plan de promoción de la investigación, con una serie de incentivos, de refuerzo a la investigación, para mejorar, digamos, un poco lo que es el reconocimiento, la promoción, la excelencia de la investigación. Todavía no están los resultados del plan de promoción, pero el que me parece que es también interesante es todo el proceso que iniciaron de control de gestión. Porque claro, si ustedes se fijan, lo que tiene la UNED es esta organización macro y desagregada por todo el mundo, que en algún punto le sirve para ser la universidad más grande de España, pero también lo que les sucedía era, digamos, era el descontrol, si se quiere, que tenían entre la toma de decisiones, la planificación, la gestión de cada uno de estos centros asociados. Entonces empezaron este plan de control de gestión, este plan estratégico, que se llama Universitas 21, que si les interesa también pueden seguir viendo un poco de qué se trata,
que evidentemente, además de todo lo que proponen el cambio de, digamos, organizativo de la gestión, es también más herramientas tecnológicas, digamos, de control de los distintos pasos de la gestión. Y esto va acompañado de un curso, de uno de los expertos de estos cursos de profesionalización que les mencionaba, que la UNED lanzó desde la OTRI para, digamos, es un curso abierto, pero ofrecido gratuitamente para todos los profesionales de la universidad. O sea, es profesionalizar también a la planta permanente que tiene la UNED, que es un curso modular de gestión de la innovación. Entonces, aquí ya en el título ven por dónde van un poco los tiros, ¿no? Ya no es gestión de la investigación, no es gestión del conocimiento, ¿no? Porque, bueno, yo aquí no quise venir con un poco como con la historia de la gestión dentro de las universidades, pero hay distintos momentos de cómo se pensó que debía gestionarse lo que se hacía dentro de estas instituciones de generación de conocimiento. Ellos van en este momento por la gestión de la innovación, que no es tampoco nada distante de lo que está haciendo en ese sentido UCLA, y tienen este experto, que es un curso de menos de un año, ¿no? Donde, como les decía, es un curso abierto, pero que también es gratuito para profesionalizar, mejorar, aplicar a la excelencia, ¿no? Apuntar a la excelencia de la planta permanente de la UNED. Hay distintos módulos que me parece que son también bastante interesantes, están en abierto, así que si les interesa pueden ver un poco por dónde va esta cuestión, porque me parece que para sus proyectos también puede servir, porque si se fijan aquí ya no hay una cuestión relacionada con la disciplina, no estamos hablando ni de la escuela de enfermería, ni de biblioteca, etcétera, sino de qué se haría adentro de cada una de estas. Ya son propuestas, ¿no? Porque pueden ser propuestas digamos, de gestión o de creación o de generación de conocimiento desde distintos lugares, ¿no? Pero un poco aquí digamos, están puntuados cada una de las necesidades o cuestiones que son, digamos, urgentes a trabajar hoy en día en cualquier proyecto digamos, de oferta de formación o de oferta tecnológica. Y para cerrar un poco lo que mencioné en un momento, la UNED tiene una estructura, digamos, ya mencioné a la Fundación UNED, pero también me gustaría mencionar la otra macroestructura que tienen, que es la de la editorial, la biblioteca, librería y editorial. La UNED tiene además su propia casa editorial, donde lo que hace es publicar los libros que los estudiantes usan. O sea, piensen ya la macroestructura. Los alumnos salen a comprar los materiales a la editorial UNED. Entonces, digamos, hay un sistema también que lo tienen muy aceitado entre lo que es editorial, librería, que se ha transformado en los últimos 10 años casi diría 95% virtual, queda una mini oficina de librería en la Biblioteca Central de la UNED, y un sistema de bibliotecas increíble. Como profesora que soy de la UNED, creo que es uno de los espacios, las bibliotecas de la UNED son espacios que si en algún momento tenemos una vacuna para el COVID y todos volvemos a viajar, si van a España visiten las bibliotecas de la UNED, pues es una maravilla. Pero bueno, es otro de los lugares, más allá de esta nota de color, es otro de los espacios donde ellos han, digamos, estructurado muy bien cómo se trabaja dentro de cada una digamos, de los centros asociados y sedes de la universidad. Y más allá de los vicerrectorados y las oficinas que les comenté, hay otra zona organizacional de la universidad, que son las vicegerencias, que tienen ahí ya hay un perfil mucho más, si se quiere, que es el lugar administrativo puro y duro, ¿no? Entonces, están como un poco separadas toda la zona de recursos humanos, etcétera, etcétera. Funcionan, digamos, aparte de los vicerrectorados.
Y la cuestión esta digamos, de la profesionalización, que es lo que la UNED hizo especial hincapié y foco en los últimos años, no solamente externa a modo de universidad, pero también interna de excelencia, de mejora de su planta. Y esta cuestión que recorté esta última partecita donde dice cómo ser doctor, porque si miran digamos, la última frase es doctores para tu empresa, ¿no? La universidad en este momento está pensada de la mano digamos, de lo empresarial. Creo que como conclusiones a lo que han apuntado en los últimos años es a, digamos, términos, si se quiere, completamente transversales, más allá de lo disciplinar, innovación, profesionalización y transferencia, creo que son, digamos, en los últimos, se quiere, 10 o 15 años, ha sido la propuesta mayor de transformación de la UNED, de una universidad a distancia que empezó con herramientas tecnológicas del siglo XX y tuvo que, en el medio, reinventarse con la tecnología que se le venía del siglo XXI, que cada vez era más, porque ellos pasaron, como les decía, del teléfono y las clases en papel a las clases en CD-ROM, y de golpe tuvieron el impacto de la web en todas sus versiones, 1.0, 2.0 y todas las que le siguieron y le seguirán, y desde ahí tuvieron que pensar cómo seguir innovando, y es lo que vienen haciendo un poco en los últimos años. Y hasta aquí mi semblanza de la gestión de la investigación en la UNED. Preguntas, hasta aquí. O algún comentario, ¿no? También puede ser un comentario, puede no ser una pregunta porque a lo mejor no es directamente. Sí. No, yo quería preguntar cuando hablaste un poco de lo que es el financiamiento de la investigación y de los resultados de esa investigación. ¿Cómo se articula entre lo que es cuando financian las empresas privadas, cuando financia el Estado? ¿Cómo es, digamos, la utilización de los resultados de la investigación? Bueno, eso, la utilización de los resultados, eso es una cuestión donde, por ejemplo, vamos a desagregar. Los resultados siguen siendo propiedad, por eso la Oficina de Propiedad Intelectual es tan importante, propiedad de la universidad y propiedad de la empresa, por eso está esta oficina de contratos que es tan importante, la de transferencia que yo les mencionaba. No obstante, todo eso sigue siendo parte, digamos, de lo que los investigadores también utilizan como sus fuentes de financiación para la propia, gestionada desde la universidad, porque la universidad es la que propone, o sea, lo que hace la UNED es salir a proponerle a las empresas, trabajar junto con ellas y ofrecerle a sus profesionales, ¿no? A sus, o la formación de sus estudiantes. Entonces, eso es parte después de lo que los profesores, investigadores, etcétera, de la UNED también usan para ser evaluados. Hoy en día, parte de la evaluación que ellos tienen incluye también distinguir qué tipo de proyectos de investigación están llevando a cabo. Ahora abro también una distinción. Esto sucede y funciona muy bien en ciertas carreras, evidentemente, que pueden hacer un nexo bastante obvio y evidentemente con lo empresarial. Las zonas más complejas de la UNED para relacionar esto, este tipo de propuestas, evidentemente son las ciencias humanas, que por lo que yo sé, yo dirijo una de las revistas de la UNED, y lo máximo que tienen en cuanto a este tipo de oferta digamos, de trabajo y digamos, de transferencia con empresas es a través de editoriales externas a la UNED, pasantías, etcétera, porque, digamos, esto, bueno, lo máximo que lograron, ahora que lo estoy recordando, es una muy buena serie de pasantías que ahora no sé en qué estado está, con Google,
digamos, que se hizo desde ciencias humanas. Pero bueno, todo esto tiene como sus alcances y limitaciones, ¿no? Jimena, Sí. una pregunta con el tema de un poco de la evaluación que vos hablás de Sí, la investigación. ¿Cómo, sí, cómo lo plantean eso? Porque incluso hablaste mucho de investigación no de base, sino con transferencia, que es sí, importante. ¿Cómo sí. evalúan eso? ¿Cómo lo llevan adelante a través de las oficinas que tienen de evaluación? Hay dos instancias, que era como yo les decía en un principio que tiene España. Uno que es la evaluación interna de las universidades de cada uno, digamos, de los investigadores, profesores, y después está la Agencia Nacional de Evaluación Externa, que es la NECA. Y ambos hacen, o sea, hay una zona donde se puntúa muy bien todo lo que es la parte, digamos, de contratos donde se haya hecho transferencia de la investigación. No tanto desde, digamos, desde la NECA, porque pasa esto, no todas las disciplinas pueden apuntar en este momento a eso, pero sí la UNED da ciertos incentivos, digamos, a los docentes internamente para que apliquen a este tipo de planes y programas, ¿se entiende? O sea, hay un pequeño incentivo para cada uno por haber trabajado en proyectos especiales, en contratos también donde implique transferencia. Son incentivos internos, ¿no? Pero sí existen. Porque evidentemente mover esta maquinaria para los investigadores también es su tiempo, ¿no? Y eso también tiene que ser entendido. A veces uno piensa, el tiempo de los profesores y de los investigadores implica un montón de cosas, ¿no? Implica dar clases, implica investigar, en los perfiles híbridos, eso ya lleva un montón de tiempo. Salir a pensar también este tipo de nuevas formas de gestión de la investigación, también implica un montón de tiempo, implica un montón de burocracia. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, y lo pongo en un ejemplo mínimo desde la revista, para darles un ejemplo donde nosotros trabajamos uno de estos contratos con una empresa desde la UNED, para la revista de investigación que yo dirijo, estábamos, digamos, cuando empezamos la revista, en un principio, bueno, fue montarla, hacer un montón de cosas. Ya cuando la teníamos indexada y funcionando, claro, necesitábamos, bueno, aplicar a los distintos directorios, indexarnos, etcétera. Eso implica mejorar no solamente la calidad de los artículos, sino muchas veces la calidad de publicación, maquetación, ¿no? Un montón de cuestiones que tienen que ver con ese tipo de cuestiones. Entonces, propusimos un trabajo conjunto con una editorial para tener pasantes en la revista. O sea, pasantes de distintas, o sea, hacer pasantías dentro de la revista, pero que implicara un contrato de trabajo de los estudiantes en ese editorial, donde trabajaran para nosotros y después volviera lo que hicieran, o sea, ese tipo lo que aprendieran en la editorial, después lo aplicaran en la revista. Bueno, eso nos llevó un tiempo enorme, o sea, más de un año, digamos, de redacción, para nosotros también fue un desafío, porque, bueno, tampoco estábamos tan acostumbradas a uno de los primeros trabajos que hicimos de este tipo, y luego un montón de burocracia, porque esto también implica burocracia, porque, bueno, evidentemente teníamos que garantizar a través de distintos seguros la forma en la que los estudiantes de la UNED iban a trabajar en la editorial, etcétera, etcétera. Fue todo un proceso, pero para nosotros redundó en la mejora, por ejemplo, al 100% de la calidad de la revista. Entonces, fue una inversión de tiempo que la verdad para eso el incentivo nos vino muy bien y fue un incentivo, funcionó como tal, pero bueno, implica también toda una investigación previa para
también pensar qué modelo es el que mejor funciona para el proyecto que estoy llevando a cabo, ¿no? Creo que a lo mejor nada de esto es una ecuación matemática perfecta en la que esto funciona para todo el mundo, sino que uno tiene que ver qué de todas estas cosas le funcionan mejor para el proyecto que está llevando a cabo, ¿no? A nosotros nos funcionó muy bien. Sí, yo querría hacer un comentario Sí. en relación a capacitaciones que he visto que Ujú. en nuestro país, por ejemplo, hay muy poca capacitación, o la gente toma poca capacitación en la cuestión de patentes. O sea, Ujú. y en lo público parece ser una mala palabra que uno intente desarrollar una patente, pero ya hay literatura sobre el tema en Argentina y se ha comenzado. Y el otro tema es este que comenta Jimena, que igual en esta universidad española que lo tiene desarrollado le llevó mucho tiempo, pero es un camino que hay que avanzar en él. Me parece a mí el camino más difícil que vamos a tener en la gestión de la investigación, o van a tener en la gestión de la investigación. Esto de, pero ya hay modelos de otros países, obviamente del hemisferio norte, muchos, la cuestión de los contratos. Y yo por lo que sé de los contratos de mi vida privada, digamos, en el ámbito privado, pienso en los contratos siempre como una negociación. La empresa privada va a pedir esto, nosotros vamos a otorgar esto, y siempre con el asesoramiento de un abogado y la normativa de la facultad. Es un camino en muchos aspectos virgen, me parece, en las universidades argentinas, pero es un camino que hay que avanzar para obtener, como dice Jimena, fuente de financiación externa, para potenciar, en el caso de la revista de ella, como dice, la mejoró un 100% esta posibilidad. Es engorroso, me parece un expertise que no tenemos, pero me parece que hay muchos modelos ya de ese tipo de contratos, y hay que pensar que no, la empresa privada va a pedir todo. Ahora nos sorprende, por ejemplo, de que el hecho de las vacunas que van a aplicar en nuestro país, las empresas privadas exigen que los juicios sean en sus países, en caso de que haya un juicio, sean en sus países de origen. Y el país, visto que sus necesidades son urgentes, accede a esa cláusula. Quiero decir que va a ser también otra cuestión difícil de la gestión cuando gestionan un contrato de cualquier tipo. Pero me parece que es una expertise que tenemos que ir adquiriendo, porque si no, esos contratos no van a existir. Sí. ¿Algún comentario más? Bueno, si les parece, sigo un poquito más con el segundo caso, como para seguir comparando uno y otro. Y sigo con, no, tenía esta diapo que no me quiero olvidar, que me pareció que también era un lugar donde pueden tomar mucha información interesante para todo lo que tiene que ver con gestión de la investigación. Esta es la European Association of Research Managers and Administrators, y es una asociación de gestión de la investigación en Europa. Sí, abro la salvedad, evidentemente está todo muy pensado para cuestiones que tienen que ver con leyes de los distintos países europeos, toda esta serie de problemas, bueno, que por ejemplo Carlos estaba pensando, ellos ya lo que hacen es poner un montón de material de capacitación en abierto, tienen un montón de estas digital sessions para formación en gestión de la investigación. La verdad es que está buenísimo. Después hay cosas que sí, que no se pueden ver, que hay que ser miembro de la asociación, bueno, como pasa casi siempre, ¿no? Pero tienen bastante material en abierto para poder mirar, evidentemente muy pensado, porque piensen que Europa también tiene esta cuestión de contratos entre distintos países que están dentro de la Unión Europea, pero al final la Unión Europea es un mosaico heteróclito de
países con distintas leyes, distinta forma organizacional de las universidades, etcétera, etcétera. Pero se los dejo también para que le den una miradita, que me parece que es un material interesante para completar lo que estamos viendo. Bueno, y el segundo caso es este, que es les traigo de UCLA, que, bueno, no es una universidad que conozca tan de primera mano como la UNED, por donde pasé varios años y donde sigo estando como profesora externa. Sí, la conozco un poquito de los últimos años de trabajar en las escuelas de verano, pero bueno, para traerles este material lo que hice fue, le hice como una especie de pequeña entrevista el otro día por Zoom a uno de los bibliotecarios de investigación, Marty Brennan, con el que, bueno, estoy en el consorcio de investigación Force 11, y que, bueno, él hace eso, hace gestión de la investigación desde la biblioteca, y conoce, bueno, está en la universidad hace muchísimos años, y la conoce muy, muy bien. Elegí por eso LA de todas las Universities of California, porque me parecía que, bueno, traer un caso específico y contado de primera mano por Marty era algo que podía llegar a serles útil. UCLA también es una universidad pública, también es una universidad muy, muy grande. UC está dividida en un montón de campus, que son estos a lo largo de todo lo que es California, y tiene casi tantos estudiantes como la UNED. La UNED, con su estructura desagregada y por el mundo, le pasa, o sea, UC tiene creo que unos 20.000 estudiantes más hoy en día, o 30.000 que UNED, con muchísimos exalumnos, un staff gigantesco, como pueden ver ahí, tanto de lo que son académicos como staff en general, y con universidades muy, muy antiguas, ¿no? Para lo que es América como región norte, centro, sur, que vienen desde el siglo XIX, como el caso de San Francisco, funcionando, y un campus también muy nuevos. Lo que ellos tienen ya es una estructura, a pesar de que es una universidad pública, absolutamente privatizada. Aquí ya no es que es un modelo híbrido como el de la UNED. La propia universidad tiene en lo que es medicina, una inversión estratégica enorme, y tiene sus propios laboratorios, como es el de Lawrence Berkeley, el de Livermore, el de Los Álamos. Todo esto hace que, a pesar de que sea, como les digo, una universidad pública, no se rige sino por digamos, por la estructura no solo de las matrículas de los alumnos, sino ahora vamos a ver de qué otros modos, ¿no? Es una de las universidades que mejor rankea, en ese sentido no tiene ni punto de comparación con la UNED, está dentro de las mejores rankeadas del mundo en lo que es educación de grado y de posgrado, con un impacto económico gigante, 50 billones de dólares por año, premios Nobel, de todo, ¿no? O sea, en ese sentido no hay punto de comparación entre una universidad española como la UNED y lo que es UC, en general, a través de todos sus campus, ¿no? A pesar de que algunos tienen más inversión que otros, como podemos ver aquí. El endowment es la inversión de cada uno de los campus de UC. Ven que la inversión es gigante. Berkeley tiene casi 5 millones, LA tiene 5 millones y así. Pero bueno, casi todos sabrán que allá las universidades tienen que gestionar su propio dinero, o sea, tienen la obligación. Esto ya no es, como en el caso de la UNED, empezamos a pensar en el siglo XXI específicamente cómo transformarnos y cómo ser la universidad del siglo XXI, sino que esto ya es parte de la estructura de UC desde el comienzo, y como todos sabrán o habrán visto hasta en alguna película de televisión, una de las entradas mayores de todas estas universidades son digamos, todo lo que tiene que ver con los deportes, el fútbol americano, el atletismo, etc. Gran parte digamos, del dinero que
tienen como endowment se genera también a través de todo lo que es el deporte dentro de la universidad. Por eso casi todos los estudiantes están obligados a ser casi deportistas en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, una importancia enorme de todo lo que son los rankings, como les decía, globales. Berkeley en este sentido lleva la delantera. No obstante, este es un artículo de hace unos años, pero UC ha sido criticada varias veces por problemas que tienen que ver con la gobernanza, ¿no? Con este problema que también se le presentaba en la UNED, por eso empezaron con el plan de gestión y control de la gestión, que fue Universitas 21. Ellos también necesitaron empezar, dadas las críticas que tenían de problemas de control, un nuevo plan de gestión a través de una oficina que ahora voy a comentarles, por las críticas que tenían de descontrol entre un campus y otro, ¿no? Había muy poca comunicación entre los distintos campus, o ninguna, entre los distintos campus. Y luego, bueno, notas de color interesantes que son muy diferentes a lo que les comentaba de la UNED. La UNED es una universidad española donde la mayor parte de los estudiantes son españoles, a pesar de que hay estudiantes en todo el mundo, sigue siendo preponderantemente digamos, el alumnado español. Para Latinoamérica, a ver, por un lado, evidentemente la UNED tiene su mayor semillero en los países de habla hispana, no solamente España, sino más de 20 países en América Latina que consumen sus cursos, pero eso también muchas veces depende del contexto socioeconómico de cada país. Piensen que todos los cursos de la UNED, al ser arancelados, se pagan además en euros, entonces esto hace que en muchos casos para algunos países sea imposible. El alumnado, por ello, sigue siendo en su mayoría español. UC tiene una enorme cantidad de becas y formas de financiar. No son becas, sino es financiación. Los estudiantes en el fondo toman créditos se les llama beca, pero en el fondo son créditos que terminan de pagar en años a la universidad. En muchos casos, a veces con su trabajo. En muchos casos también son los padres que tienen que salir como garantes y tomar ese crédito para que los estudiantes puedan cursar. Algo interesante es que la mayoría de sus estudiantes suelen ser asiáticos. Hay una enorme cantidad de estudiantes asiáticos estudiando, bueno, eso pasa en una gran cantidad de universidades norteamericanas. Por eso cuando Trump había empezado con todas estas políticas, las universidades se quedaron petrificadas y no sabían un poco cómo accionar desde las demócratas a las abiertamente republicanas, ¿no? Porque perdían a sus estudiantes. Gran cantidad de hispanos y después una cantidad de estudiantes internacionales bastante alta también. Pero bueno, la mayoría suelen ser de ese lugar del mundo. Punto interesante para UC. También habla de que, bueno, California es una de las provincias, si se quiere, más, como dicen ellos, open-minded, más abiertas de mente de los Estados Unidos, abiertas también a cuestiones que tienen que ver con políticas migratorias, etc. Pero bueno, como Marty me comentaba, hay una estructura también muy verticalista de la universidad, donde la dirección académica es muy importante, esto que sea siempre una academic-led university, ¿no? A pesar de todas estas formas que necesitan ellos de gestionar la universidad desde adentro de la universidad, buscar sus formas de financiarse, ya no saliendo a buscar auxilio afuera de las empresas, sino también teniendo otras formas de autofinanciarse, por ejemplo, como él hace también mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con el deporte en las universidades, que trae una gran cantidad de dinero. Pensar esta cuestión, ¿no? Donde el académico sigue teniendo un papel preponderante,
y la estructura de lo que es universidad, college y school, ¿no? Que era, digamos, es la estructura macro colegiada, pero también dividida en distintas escuelas. Me pasó un Excel donde están todas las escuelas con sus faculties, o sea, con las distintas facultades. Es gigante. Digamos, no, hay tantos porque la estructura, digamos, se va desagregando, digamos, en tantas partecitas que era casi imposible. Quería como bajar el Excel y era gigantesca por la estructura que tienen desagregada de colegio, facultad, escuela, instituto, ¿no? Donde evidentemente ahí lo que van buscando es una especialización de la investigación hasta llegar a los institutos especializados en tal o cual disciplina. Y bueno, en esto no hago, vamos, no voy a leer puntito por puntito, después fíjense un poco cada uno de los ballots que dejé aquí, pero sí hay, digamos, también esta cuestión de incentivar a los investigadores también a saber financiar su investigación, alianzas estratégicas, presupuesto, pensar la investigación dentro de estándares internacionales. Y sí, algo que Brennan me señaló muchísimo es esta cuestión de pensar que la gestión de la investigación no solamente tiene que ir en manos de los gestores, sino que los investigadores tienen que saber, no pueden dejar eso en manos externas, ¿no? Lo que él se refería con esta wider definition of scholarship to recognize variety of faculty ability. Una definición amplia de lo académico para reconocer la distintas habilidades o la gran variedad de habilidad que tiene que tener un facultativo, un académico, ¿no? O sea, la definición de académico o de la scholarship, ¿no? Que es esta cuestión de lo científico académico, tiene que ser lo suficientemente amplia para pensar cómo gestionar la investigación, no solamente desde las oficinas, pero también en manos de los profesionales y los investigadores. Y generaron para eso, lo que me comentaba también, para, digamos, evitar estas críticas de desorganización y dispersión, una oficina solamente específica, dedicada a coordinar todo el resto de las oficinas de administración en cada uno de las escuelas, de las schools, digamos, para mejorar toda esta carga que cae también, digamos, en hombros de los investigadores. Por ejemplo, mejorar el servicio de los faculty, digamos, de los investigadores, y reducir la carga administrativa, algo que, por ejemplo, la UNED no hizo, porque la carga administrativa en un punto de lo que fue cuando hicimos el contrato de trabajo con la editorial, en nosotros fue alta. UCLA en ese sentido parece que le pone un poco más de garra. Mejorar digamos, las formas regulatorias de la institución con las fuentes externas, y bueno, evidentemente incrementar la eficiencia operacional. Entonces, bueno, esta oficina, por lo que me comentaba también Marty, es la que en este momento está como trabajando y siguiendo de cerca un montón, como ustedes pueden ver, de otro tipo de problemas que se le pueden presentar a los investigadores a la hora de trabajar de salir a buscar financiación o de realizar distintos tipos de contratos, etcétera, ¿no? Uno que me parece interesante, y hablamos aquí también de gestión de la investigación desde bibliotecas, como decía Silvia, fue la oficina específica que hicieron de Research Data Management, de datos de la investigación, donde, por ejemplo, es una oficina donde solo y absolutamente está organizando los distintos planes de gestión de datos de los investigadores. Entonces, no es solo
gestionar, contratar, etcétera, etcétera, sino también que eso impacte en la forma en la que se expone en los planes de gestión de datos, o en los PDG, como se los suele llamar. Algo interesante también que mencionaba Marty, que está también en la página de UC, es pensar cómo desde la gestión están muy presentes las políticas de acceso abierto, también porque aquí la gran diferencia con gran parte de lo que hace España y las políticas de acceso abierto en América Latina es que el acceso abierto en gran parte de los casos no está financiado con fondos públicos, sino con fondos privados. Entonces lo que hacen las bibliotecas allá son enormes acuerdos y millonarios acuerdos para poner la investigación en acceso abierto, donde las bibliotecas ahí tienen un rol fundamental en esa parte de la gestión. Pero bueno, otras, digamos, de las si se quiere, cualidades que se esperan también para trabajar en gestión de la investigación es, bueno, conocer la gobernanza, la información institucional y la comunicación, ¿no? Esta cuestión también de lo comunicativo y lo que llaman los norteamericanos la advocacy, ¿no? Esta cuestión ya como de servicio, si se quiere, y comunicación. Una universidad muy pensada, como les decía entonces, desde lo estratégico, desde la autofinanciación. Esta es una word cloud, una nube de términos que me pasó Marty de uno de los últimos cursos que ellos hicieron de gestión, donde, bueno, por ejemplo, en el centro está identificar a los stakeholders, ¿no? Los stakeholders son quienes pueden llegar a ser, digamos, los partners, los colegas o parejas de trabajo, ¿no? Que después pueden llevar a construir estas partnerships, estos trabajos conjuntos también externos, ¿no? Entonces esta identificación y esta construcción, esta articulación es algo, digamos, estratégico de la universidad para también autofinanciar su investigación y generar recursos en abierto, que es lo que UC en este momento está haciendo hincapié muchísimo. Si ustedes se fijan en todos los materiales que les mostré de la UNED, no hay una sola mención a lo que es el acceso abierto o la ciencia abierta, a pesar de que eso está dentro de lo que es en este momento el plan S europeo de cambio en lo que es la investigación en el siglo XXI. Y es porque ellos todavía están con un modelo que está transicionando. Sin embargo, la gran diferencia aquí con lo que propone UCLA es que todo este modelo ellos ya lo tienen como completamente aceitado. El acceso abierto para ellos ha sido siempre financiado desde editoriales, por ejemplo, privadas, y eso les permite después, con acuerdos dentro de las bibliotecas, generar recursos educativos abiertos, como está aquí en esta nube, los Open Educational Resources, o digamos, publicaciones en acceso abierto, etcétera, etcétera. Evidentemente, lo que les decía antes, ¿no? Todo esto es una cuestión también muy relacionada con los rankings, aunque los rankings siguen siendo criticados. Este es un profesor de UC que dice que los rankings deberían servir para informar las estrategias universitarias, ¿no? Para llevar adelante las estrategias. Evidentemente esto sigue siendo, la universidad sigue, y la universidad norteamericana principalmente, pensada dentro de los rankings, por ejemplo, el de Shanghái, si los papers no tienen una alta, digamos, los indicadores no llevan a Nature o Science, que son las editoriales, las compañías o las mega compañías editoriales en este momento, no se entra en ese tipo de rankings, ¿no? Entonces, bueno, sigue estando muy presente ese tipo de orientación. Sin embargo, también, y
al mismo tiempo que la UNED, solo que en unas cuantías mucho más altas en algún sentido, la cultura del incentivo del cash incentives, porque eso es algo también interesante. Hay incentivos por publicaciones de papers, por contratos generados. Eso sí que en la Universidad Española Pública no existe. Los papers más citados, etcétera, etcétera. Es decir, que algunas universidades en América Latina han intentado empezar a ponerlo en práctica, pero bueno, la escala de UC es muchísimo más alta. Y eso, bueno, va a partir de este plan de investigación y de incentivos que ellos empezaron hace muchísimo tiempo y de cuestiones que tienen que ver, como les decía en un principio, de la autofinanciación de la universidad, no solamente de los partnerships, etcétera, sino de mantener este equilibrio de saneamiento de la financiación en las universidades. Al igual que la UNED, y esto también me resultó muy interesante compararlo y traérselos, por eso también incluí la diapositiva. Tienen cursos como el de innovación, de gestión de la innovación de la UNED, que son, digamos, abiertos para la formación de cualquier interesado en el mundo, gratuitos para la planta permanente también de UC. Con, bueno, evidentemente si se quiere, una estructura más pensada de cómo ellos entienden las organizaciones, cursos, por ejemplo, de persuasión e influencia, ¿no? Muy, muy típicos de la academia norteamericana, leadership, ¿no? De esto de liderazgo, pero no, bueno, el de leadership, motivación, liderazgo, motivación y poder, por ejemplo, sí, bastante interesante. Todos van de algún modo dirigidos hacia el mismo lugar, pero sí ambas tienen digamos, esta forma de también profesionalizar y mejorar y mantener la excelencia dentro de las instituciones desde ese lugar. Eso sí es algo que ambas, digamos, en lo que ambas coinciden. Y bueno, este es un poco el panorama que les traía de las dos universidades, un poco para comparar qué hace con la investigación una universidad española como la UNED y el caso de Los Ángeles desde la Universidad de California. Bueno, ¿comentarios o alguna pregunta sobre esta segunda parte? Yo, si lo quieren pensar un poco, les querría enmarcar un poco la presentación de Jimena en relación a las cuestiones prácticas, ¿no? El trabajo final que tienen que hacer para este seminario, ¿no? Por cuestiones normativas. El lujo de incluirla a Jimena en este seminario me parece que es ver dos ejemplos de dos universidades muy prestigiosas, que el día de mañana, más que para este seminario, me parece que el aporte es puedan guardar esta presentación o consultarla el día de mañana. Y la cuestión de la gestión también en estos tiempos tiene que ver, como estamos viendo en todos los aristas de este tema, de la gestión, el tema de la innovación. Y parte de la innovación, como gestores, saben que es argumentar en nuestras estructuras duras, burocráticas. Y una forma de sostener la argumentación, más allá de que la idea sea muy buena, es decir, hay ejemplos de tal tipo. Como ha mostrado Jimena claramente, eso implica, nosotros tenemos estructuras que ya sabemos, ¿no? Consejo superior, consejo directivo, que tienen una secretaría de extensión y transferencia, una secretaría de investigación, pero en general no han incorporado vicerrectorías, como en el caso de la Universidad Española, o todas estas estructuras que son soluciones ad hoc a cosas que han ido surgiendo a raíz de las TIC, de las tecnologías, de todos los cambios que vemos. Y me parece que estos
dos ejemplos que ha comentado Jimena les pueden servir el día de mañana para argumentar un cambio en una mínimo por ahí, pero sostener una argumentación de por qué hay que incluir una nueva unidad de gestión, ¿no? O de coordinación para cosas que las estructuras nuestras en general, vamos a hablar de una universidad pública como la Universidad de Buenos Aires, no tienen ninguna de estas en general nuevas estructuras que, como me parece que queda demostrado, son necesarias. En algún momento nuestras universidades van a tener que generar estructuras para gestionar la investigación de la nueva manera, ¿no? Si les parece bien, lo pensamos un ratito. No sé si vos tenés 20 minutos más, Jimena. Nos tomamos 10 minutos para reflexionar y después, si tienen alguna pregunta que les haya quedado, pero me parece que el principal aporte de lo de Jimena no es para el trabajo final, sino que lo tengan en cuenta como un aporte metodológico, un aporte normativo de ejemplos mundiales. Y hacemos un descansito de 10 minutos y si tienen alguna pregunta, Jimena la responde y les doy la consigna y también plantean alguna duda sobre el trabajo final y la seguimos un ratito más. ¿Les parece bien? Bueno, entonces son 11:30, 11:40, nos conectamos un ratito más. ¿Parece bien?
Hola. ¿Pensaron alguna pregunta para Jimena? Jimena nos tiene que abandonar. Si tienen, por supuesto, como ya les pasé mi correo, alguna consulta para Jimena, ahí les pongo, está en la presentación de Jimena que voy a subir en un ratito, en el día de hoy, junto con la clase grabada de hoy, se la hacen más adelante. Ella, como yo, no tiene problema en seguirlos asesorando, pero se tiene que ir en un ratito. Muchas gracias, fue interesantísimo lo de Jimena, ya me anoté tu mail, Jimena, para consultas. Fue muy, muy interesante. Sí, me parece que es muy importante conocer Sí, universidades de otras partes del mundo, de gente que está adentro como ella y que tan amablemente nos compartió su interesantísimo. conocimiento de algo que conoce de primera mano, ¿no? Muy bueno. Yo sé Entonces, que, Carlos, por ahí la pregunta o lo que se me ocurría es muy amplio y a lo mejor daría para un largo rato de charla y no quería demorarla, pero era brevemente si nos podía tirar alguna línea de dónde habría que poner más el ojo o énfasis aquí en las universidades argentinas nuestras con el tema de la investigación. Porque mientras explicaba fundamentalmente lo de España, tenemos muchas similitudes, hay muchas cosas Sí. muy parecidas. A mí me llamó la atención y por eso te pregunté sobre el tema del control o del el control, digamos, desde una organización hay una mirada de control o evaluación de la gestión que a mí me parece que aquí no tenemos, pero bueno, yo no estoy en investigación, mi área es otra y era por ahí conocer un poco tu mirada respecto de la ciencia y tecnología de nuestras universidades. Bueno, ahí está, esa es la parte difícil de responder, ¿no? Yo les traje estos dos ejemplos, no quiere decir que estos dos ejemplos sean como completamente trasvasables a nuestra realidad. Sí me parece, y esto yo ya lo digo como desde un lugar muy personal y Carlos me conoce, yo lo que suelo hacer es como transculturar cosas que aprendí haciendo allá a lo que podemos hacer aquí. Y Adecuado. bueno, exacto, sí, sí, eso es un poco lo que yo trato siempre de hacer, es bueno, llevarme lo que veo, ¿no? Que puedo reutilizar en mi trabajo. Yo, por mi parte, soy muy de que creo que hay que empezar por planes pequeños, ¿no? Que pensar en grande a veces aquí en Argentina, en modificar el sistema de ciencia y tecnología, es muy difícil. Hay, digamos, además hay muchos problemas, pero me parece que, bueno, bueno, es un lugar común, ¿no? Pero que todo camino empieza como con un primer paso. Y que a veces hay que ver, lo interesante de lo que van a hacer ustedes, me parece, que es proponer desde, si se quiere, desde un proyecto, desde algo más como granular, a lo mejor podrían pensar cómo cambiar, aunque sea alguna de estas ciertas estructuras para mejorar, no sé, la transferencia, la innovación, ¿no? Proponer otro tipo de cosas desde un ejemplo puntual. Creo que es mejor empezar desde ahí que proponer, ¿no? Como de soñar con proponer un nuevo como organigrama general, que es bastante difícil, si se quiere, para pensarlo como en el campo general de la ciencia y la tecnología, pero a lo mejor pensar, no sé, yo me quedé pensando en alguien que tenía un proyecto sobre una escuela de enfermería, ¿no? Bueno, eso es un tema que para mí es muy interesante pensarlo y tomarlo, relacionarlo con lo que estaba pensando Carlos de las patentes, la innovación, también pensar, bueno, digamos, cómo hoy en día ese tipo de estructuras ya no pueden estar ajenas a
a todo lo que es la empresa, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿y eso cómo se hace? Y cómo se innova en ese sentido, ¿no? Entonces pensar cómo funcionaría el proyecto que ustedes quieren hacer, soñando una especie de estructura que pueda ser pequeña, pero digamos, con un impacto práctico específico. Soluciones para ciencia y tecnología, yo la verdad no tengo. Yo hacer eso con Carlos, que trabajamos juntos, solemos como pensar a veces cuestiones específicas y granulares y proponerles como gestionarlas, ¿no? Proponerles como una salida específica. Si la liberamos a Jimena, entonces, No, como Bien. quieran. No sé, ¿alguien tiene algún otro comentario? Yo no tengo problema. No sé si alguien dejó recién algo en el chat. Obvio que les paso mi mail. el mail tuyo. El mail es gdelrio@conicet.gov.ar. Y no, básicamente de mi presentación, yo creo que algo interesante para las propuestas de ustedes, creo que puede ser ir a las diapos. Yo después le paso las diapositivas a Carlos. Y me parece que un punto interesante para como pensar un poco los proyectos es, vayan y miren un poquito en los links que les dejé, algunos de los materiales, y eso, transculturen, o como decía Silvia, adapten a los proyectos a ver qué de todo eso podría servir, ¿no? O qué podría servir pensando como una nueva, si se quiere, microestructura para el proyecto, ¿no? A lo mejor cambiar todo en estructura de vicerrectorado, o sea, es muy interesante, pero a lo mejor es un sueño, no, claro, gigantesco, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pero a lo mejor algo llevado a una escala mucho más pequeña de todo ese, digamos, de toda esa propuesta que tiene la UNED les puede. Voy a dar un servir. ejemplo chiquito que lo he hablado mucho con Jimena y lo he llevado adelante. En el CONICET, en la oficina que yo trabajo, en el área de publicación científica, hace 2 años que estoy a cargo, tengo un equipo de 4 personas muy chiquito, y uno de los problemas era que muchos de los trámites eran en papel y por correo. Y bueno, una gran innovación fue pasar todos esos trámites de manera electrónica y a distancia. Parece una pavada, No, pero es... eso le solucionó mucho. La gente lo estaba esperando. O sea, no es una idea mía. La gente estaba esperando que eso sucediera porque no había ninguna razón para mantener un trámite por correo, en papel o presenciales, más allá de la pandemia. O sea, la pandemia se juntó el hambre y las ganas de comer, digamos. Hacía años que había cosas que había que hacer de manera digital. Claro, por eso me refería yo a empezar a pensar un poco como desde los proyectos, como esa estructura más micro, ¿no? Microscópica y básica, cómo pensar ahí como cómo innovar, ¿no? Desde ahí para después pensar en estructuras mayores. Creo que el ejemplo que das, Carlos, en ese sentido es interesante, porque es empezar por la oficina, el cambio, ¿no? No esperar que a lo mejor se modifique toda la estructura de trámites dentro de CONICET, que para investigadores, por ejemplo, es completamente diferente. Entonces, desde ahí, como empezar a pensar ese tipo de innovación o de cambio, me parece que es lo más interesante. El resto, creo que no hay una fórmula mágica, sino es ir pensando dentro de los proyectos cómo pueden ir adaptando. Yo lo que les dejé parece que son como 2 ejemplos que son muy interesantes, porque el de la UNED, a mí me parece interesante cómo ellos se dieron cuenta en pleno siglo XXI que si no avanzaban junto con la tecnología, la UNED, por la definición que tenía de Universidad Nacional de Educación a Distancia, se moría con el advenimiento de la web, o sea, ellos morían con eso, ¿no? Entonces ahí pegaron el salto por completo y los obligó a pensar el salto por completo en todo, porque si modificaban
la cuestión de la educación a distancia, o sea, ya no te mandaban el CD-ROM, vamos a pensar en la última etapa de fines de los 90, tenían que modificar la estructura de la biblioteca, la estructura de los trámites, la estructura de la matriculación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de pensar gente que hace 20 años dijo, bueno, empezamos un plan de redefinición y lo fueron proyectando de 10 en 10, el último, ¿no? Fue este de Universitas 21 que les comentaba, y así fueron llevando a cabo por dos caminos, ¿no? La investigación y el profesorado y la gestión. Si no, no tenían forma, digamos, de hacer eso. Y algo interesante que a mí siempre me llamó la atención de la UNED es eso, ¿no? Cómo pensar eso también transversalmente, no solamente desde un lugar disciplinar, sino como ellos buscan estas formas transversales y bueno, en los últimos años fue esta cuestión de, bueno, la gestión de la innovación, ¿no? Que fue el último, porque también todo esto es encontrar formas de nombrar el mundo, ¿no? Pero en esta cuestión de la gestión de la innovación ellos vienen haciendo estas distintas propuestas que, como les decía, también salen mejor en algunas facultades y salen peor en otras. Evidentemente, ciencias humanas, hay un montón de cosas que, por ejemplo, en bibliotecas sí se han hecho, pero después ya más granularmente en proyectos específicos de filología, y bueno, ahí ya a lo mejor es más difícil para los investigadores encontrarle la vuelta a todo esto. Pero bueno, yo les dejo los materiales para que lo investiguen y si quieren, si necesitan más materiales sobre esto, escríbanme, porque como todo esto, este PowerPoint también está basado, también tengo la entrevista que le hice a Marty para sacar todas estas diapositivas donde le hice 1.500 millones de preguntas, pero que no volqué en todo esto porque si no hubiésemos estado horas y horas de charla. Pero bueno, escríbanme. Yo lo que les traigo es como investigadores, son estos dos casos que parece que les pueden servir desde mi lugar, que es un lugar, como ven, también como muy práctico, de una persona que se enfrentó a la investigación y también se puso a gestionarla. Buenísimo. Bueno, entonces tomo la palabra de Carlos, que me liberó. Y bueno, seguimos en contacto. Mucha suerte y si necesitan alguna que trabaje de veedora externa para algo de los proyectos, ya saben que esas cosas a mí me divierten. Así que si es, no en este mes de noviembre, si ya es más adelante, puedo seguir colaborando sin problema. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la atención. Que pasen un lindo Muy fin de semana. interesante. Gracias. Hasta pronto. Chao, Jimena. Chao, Carlos. Bueno, antes que me olvide, ¿me escuchan bien? Sí. En el campus también le subí, que me olvidé de decirles, el UACIT último que me aprobaron, todos los documentos que envía la universidad de aprobación, en el que está incluido el proyecto que presenté junto con el equipo de investigadores. Me parece que es un material que no está completo. Eso es todo lo que te envían cuando te aprueban un proyecto UACIT. Me parece que si no tienen material de ese tipo, el día de mañana les puede servir como presentar un UACIT. Está el proyecto completo, está después la normativa cuando te lo aprueban, la resolución, son 5 documentos. Eso no tiene nada que ver con el trabajo final. Pero me parece que les podía aportar eso para el tema este de que el día de mañana alienten a alguien o participen de un UACIT. Y después vamos al trabajo final, que lo podemos discutir en todo caso. Ahí les comparto. ¿Lo ven? Sí. Este documento lo voy a subir al campus en otro apartado que se va a llamar trabajo final. Es muy cortito, pero como todo lo que hago me parece que está sujeto a modificación, a feedback. Algo que ya surgió ayer y que fue una idea de César.
existe la posibilidad de que trabajen de manera grupalmente, si quieren, ya han hecho otros trabajos de la maestría, o si no lo han hecho y piensan que pueden asociarse con algún otro y hacerlo de manera grupal, bienvenido sea. Los envíos son a mi único correo, más allá del laboral. El asunto en el correo es gestión de la investigación 2020, para que si me lo mandan dentro de un mes no se me pierda. El archivo en Word o en OpenOffice. El formato del nombre del archivo, que por cuestiones bibliotecológicas suelo ordenar todo apellido, guión bajo, nombre, así me quedan ordenados fácilmente para su corrección. El formato de página 4, la tipografía Times, el cuerpo 12. Se admiten borradores. Quiere decir que si ustedes redactan una parte y les parece que quieren hacerme una consulta, me lo envían como borrador y yo les hago otra devolución. Y la consigna es un poco lo que conversamos ayer. Desarrollar una idea, proyecto, tarea actual en un texto narrativo, de acuerdo al enfoque del capital humano, recursos, posibles obstáculos, tiempos, ventajas. Puede citarse bibliografía, pero no es excluyente. Me interesa más el relato. En caso de un proyecto de sus inicios, enumerar posibles pasos. No hay extensión mínima y el máximo es 3 carillas. En el caso de que el trabajo sea grupal, obviamente esto, si son 2, 6, son 3, 9, son 4, etc. Esto lo subo ahora en un ratito. Y estoy abierto a sugerencias como la de César ayer, que me dijo podemos encararlo de manera grupal. Si tienen más dudas, me parece que esto es lo que pueden sacar de útil de este seminario. Más que nada la praxis. La praxis mía, la praxis de Pablo, la praxis de Jimena, lo que puedan sacar de útil de nuestra roles de gestión y de la frustración y cómo superarlo. No sé si tienen alguna duda más. No, está claro. Yo no creo en los Zoom largos, no sé ustedes si son profesores, por eso hago descansos y por eso trato de ser breve, porque me parece que no es ni educativo, y a esta altura del año estamos todos absolutamente, menos yo, quemados de esta forma que no es igual a la otra, que es muy desgastante, que nos crea mucho cansancio cognitivo, y obviamente me parece que la tarea de este seminario va a ser trabajar a lo largo de el tiempo que transcurra a partir de este sábado con ustedes de manera asincrónica, ¿no? Ay, perdón, ¿dijiste Sí. la fecha de entrega? No, eso, gracias Silvia. Ay, me acordé ahora. Las cuestiones normativas de las UCES no las conozco. Supongo que el seminario debe tener una normativa como los seminarios de las maestrías que he hecho yo, que hay una fecha límite, etcétera. Me parece que por el formato que les sugerí, podemos resolverlo en un corto periodo. Yo los insto a hacerlo de manera en un corto periodo. Ya sé que todos tienen su vida compleja, obviamente que si me lo mandan en enero no va a haber ningún problema. No sé cuál es el límite o en qué estado de cursada estén, pero obviamente que para aprobar la maestría tienen que tener todos los seminarios aprobados para acumular el puntaje, así que eso depende de ustedes. Por mí, yo los insto a que me lo hagan en 15 días, pero si me lo entregan en sus tiempos, obviamente van a ser bienvenidos. Yo supongo que voy a trabajar en este tipo de actividades unos 5 años más, tengo 60, así que Hay tiempo. cuenten conmigo para esto y para todas las cuestiones relacionadas con esto que hemos hablado. La cuestión de networking que habló Pablo, o sea, ya se dieron cuenta que
me vinculo con gente como Jimena o con Pablo. Ahora en esta universidad californiana se está mencionando esto de los stakeholders. Bueno, es la forma de trabajar, ¿no? Encontrar gente que quiere trabajar, que es un apasionado de estos temas y trabajar con esa gente. Esa es la forma activa y lo he encontrado de ir adelante de a poquito. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. El trabajo Me final. parece que ahora, después que diste las pautas de trabajo, es mucho más fácil, es mucho más claro de entender, y con las herramientas que vimos hasta ahora, con el otro profesor también hubo muchas herramientas para tomar en cuenta. Así que gracias, porque por ahí ahora está más claro el panorama de lo que pedís o de lo que buscás de nosotros para el trabajo final. Sí, lo puse por escrito. Está bien. Pero... No, y aparte las participaciones fueron muy enriquecedoras de ambos, de los que trajiste. Sí, sí. Más que para llenar el espacio, me parece que los incluí, los invité, porque me parece que les pueden ser de mucha utilidad, porque son dos personas como ustedes, digamos, que están llenas de ideas, llenas de proyectos, y bueno, llevan una mínima parte a la realidad, que es lo que hacemos todos, pero bueno, ese es el juego en el que estamos inmersos. Buenísimo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. No sé si hay alguna consulta. ¿No va a entrar José? Comentaste que desde ayer iba a entrar Sí, algo. Pero José es un hombre muy ocupado, me parece, y sí. yo lo sé Sí. disculpar porque, como dice Ayer a Silvia, la tarde me dijo que entraba hoy porque ayer le habían puesto una reunión, pero bueno. claro, No sé. ustedes son pocos, si tienen alguna comunicación. Él a mí me había hablado que lo único que quería era, bueno, entrar para saludarlos y hacerle una comunicación con respecto a otro seminario que tienen, pero supongo que se los enviará por correo o tiene otra forma de comunicación. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, si se lo comenta a Silvia, después lo van a conocer por el WhatsApp, ¿no? Ese método de comunicación tan bueno, bien usado, que estamos usando todos. Así que... Perdón, pero César acaba de pasar un texto. Yo estaba mirando recién en mi UCES de las materias en las que estaba inscripto, y ahí queda ese único seminario como pendiente, que debe ser el que estaría para diciembre, Convergencia e Internacionalización. Porque aparece... No, eso también yo pensaba, pero ya aparece el que tuvimos como reconocimiento de estudios, títulos, diplomas en la educación superior en el plano internacional, aparece como otro seminario aparte. Yo no lo había visto, recién hoy me fijé y así figura. Claro, ese es el que a mí me aparecía hace 2 días para inscribirme para este encuentro. Tenía fecha de este fin de semana. Claro. Estaba el aula abierta y todo. Sí. Puede ser ese. Es probable que lo dé también Pablo Falcón, porque él figura ahí. Sí, seguramente era algún comentario de último momento con ese tema, porque conmigo estuvo ajustando las fechas en octubre sobre este seminario, y se ve que todavía estaba ajustando estos temas administrativos del otro seminario, o los 2 seminarios que están en danza, parece. Pero bueno, tendrá otra manera de comunicarse, supongo, con ustedes. Seguro. Seguro. Bueno, les agradezco mucho la participación, lo he disfrutado. Parte de esto también es disfrutar de estas cosas, de lo que uno hace, si no, no tiene sentido, me parece. Es cierto. Bueno, fue un gusto. Los dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de para todos. Chao, chao. Gracias. Fin de, chao, chao. Gracias, buen fin de semana.